Ya, a ver, veamos este último caso, le diremos, pero no necesariamente es último caso, porque pueden haber varios fenómenos físicos, ¿no? Fíjense, dice lo siguiente. En la figura dice, se tienen dos cuerpos, uno encima, dice, y una fuerza F, o sea que está tirando a este lado, ¿no? Entonces, claro, aquí la idea es formar las ecuaciones que corresponden a este fenómeno físico, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo son dos cuerpos? Les vamos a distinguir, ¿ya? Esta es la masa uno y esta es la masa 2, ¿ya? O sea, lo que nosotros queremos encontrar son los relacionamientos. Entonces, aquí de inicio podemos empezar a visualizar algunas situaciones, fíjense. Esas situaciones serían las siguientes. Como estamos jalando a este lado, y aquí no dice nada respecto a si hay rozamiento o no, pero nuestro análisis va a ser que hay rozamiento. Entonces, parece que de manera natural que si este vamos a jalar y hay rozamiento, entonces aquí va a actuar una fuerza de rozamiento, ¿no? Una fuerza de rozamiento, pero en esta parte, ¿no? En el piso. Entonces, naturalmente que si nosotros vamos a intentar jalar, entonces aquí debe haber una fuerza también de rozamiento entre ambos cuerpos. Ahora, posiblemente alguien pueda decir, pero este se va a oponer al movimiento de este. En efecto, pero no puede oponerse en ese caso porque esta cuerda ya está tirante, ¿no? Ya está tirante a este lado. Eso quiere decir que este cuerpo va a permanecer fijo. No le va a dejar moverse, pero, pero va a haber una fuerza opuesta a este que va a ser eh, en relativos a la fuerza de rozamiento de este, ¿ya? Por una parte, haciendo ese análisis. ¿Qué más podemos analizar aquí? Fíjense. Ahora aquí también fíjense que si este cuerpo está apoyado en esta superficie, va a tener una normal, ¿no? Pero si este cuerpo, perdón, si este cuerpo está apoyado en este, entonces este actuando como superficie va a tener su normal, ¿no? Aquí va a tener una normal, ¿no? Aquí va a tener una normal, ¿no? Y este va a tener también su propia normal. Pero fíjense que, bueno, así nomás le colocaremos. Pero fíjense que si le invertimos esto, o sea, el grandote le coloco aquí y el pequeño le coloco aquí. Entonces, este al ser apoyado y esto visto como superficie, digamos, pues este también va a tener una normal. Pero esa normal, fíjense, si lo voltean va a estar hacia abajo, ¿no? Entonces, haciendo más o menos un análisis del comportamiento de este fenómeno físico, más o menos ya tenemos una idea general. Entonces, fíjense que este bosquejo ahora vamos a trasladar a un dibujo para cada caso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a dibujarle esta masa 1, ¿ya? A ver, aquí lo dibujemos. Entonces, acá está. A ver, fíjense, tengo la masa 1. Bueno, aquí le vamos a dibujar para que se entienda mejor, ¿ya? Esa es la masa 1, ¿ya? Ahora, en esta masa 1, aquí está, hay una... Así está, ¿no? En esta masa 1, fíjense, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Hay un peso, ¿no? Un peso, que sería este. Así nomás lo vamos a hacer, ya no vamos a usar mucho la regla. Entonces, este tiene un peso, ¿no? Esta es la masa 1, ¿ya? Ojo, el azul, digamos. Y como es respecto a la masa 1, su peso va a ser peso 1 y su valor es M1G, ¿no? Ahora, obviamente, este tiene una normal, ¿no? Si lo vemos así solito en la superficie, este sería su normal 1, ¿no es cierto? Entonces, esa notación vamos a manejar, ¿ya? Ya, por una parte. Ahora, aquí está la fuerza, F, ¿no? Y fíjense que como hay rozamiento, entonces esta fuerza de rozamiento va a ser esta, ¿no? Esa fuerza de rozamiento, ¿ya? Y a esta fuerza de rozamiento le vamos a llamar, fuerza de rozamiento. A ver, ¿qué le vamos a llamar? Un ratito, a ver.
hay que manejar bien las notaciones por si acaso, ¿ya? Esta va a ser, así la anotaremos. Fuerza de deslizamiento 1, ¿ya? ¿Por qué fuerza de deslizamiento 1? Porque aquí va a existir otra fuerza de deslizamiento, ¿ya? ¿Qué más podemos distinguir aquí? Fíjense, esta es la fuerza de deslizamiento de este cuerpo con respecto a esta superficie, ¿no? Esta es la superficie, ¿ya? Esa es la fuerza de deslizamiento. Ahora, pero este cuerpo, como está atrapado entre la superficie con entonces aquí también hay un rozamiento, ¿no? Y ese rozamiento le vamos a distinguir con lo siguiente. Le vamos a colocar, a ver, con otro colorcito. Entonces, ¿dónde le vamos a dibujar? Este quiere avanzar a este lado, ¿no? Y hay una fuerza de rozamiento que se opone. La que se está oponiendo con el piso es esta, ¿ya? Estoy queriendo manejar bien las notaciones. Y este le va a resistir por su rugosidad, ¿no? Entonces, esa la vamos a colocar aquí. Este no le deja avanzar ni aquel. Entonces, le vamos a dibujar aquí, ¿ya? Bueno, no tan pegado. A ver, así le ponemos mejor. ¿Ya? Entonces, así lo vamos a separar mejor. Entonces, esto aclararemos nomás. Ya. A esa fuerza que está aquí, le vamos a llamar fuerza de rozamiento. ¿Ya? Ahora, como está en la masa 1, va a ser rozamiento 1, pero respecto de la masa 2. Le vamos a colocar 2, así. ¿Ya? Entonces, así le vamos a llamar. Entonces, cuidado con confundirse, ¿ya? 1, 2, fuerza de rozamiento 1. Bueno, hasta ahí, por ejemplo, fíjense, fuerza de rozamiento, la que se opone, esta fuerza le está jalando su peso y su normal, ¿no? Eso es lo máximo que podemos hacer. Ahora vamos a dibujar el pequeñito, ¿ya? Ahora, ¿quién es la superficie? La superficie le vamos a dibujar con azul, haciendo referencia. Esta superficie es como que viene del azul, digamos. ¿Ya? Viene del azul. Ahora vamos a manejar bien sus notaciones, ¿ya? Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, esta es la masa 2. Masa 2. Ahora, este tiene un peso. Este es peso 2. M2G. ¿Ya? Es la masa 2, ¿no? Ahora, pero este tiene una normal, ¿no? Ese le marcaremos a ver con dos para que se vea. Y sería normal, ¿no? Pero fíjense, esa normal, si le miramos a esta superficie, tendría que llamarse normal 2, ¿no? Normal 2, ¿ya? Pero nosotros le vamos a llamar normal 2, como es respecto de la masa 1, normal 2 respecto de la masa 1. ¿Estamos? Ya, es parecido a este, solamente que como su superficie, a esto debemos dibujarlo con negrito, ¿no? Esta es la superficie, digamos, la de la Tierra, digamos, ¿no? Entonces, los planos, en los anteriores ejemplos, entonces no le tomamos en cuenta como si fuese un cuerpo, ¿no? Pero este azul para nosotros es un cuerpo. Entonces, normal 2 le llamamos porque viene de una masa 2, pero respecto a la masa 1, a la primera masa. Ya, esa notación no se van a perder. ¿Qué más tenemos? Fíjense. Aquí, en esta figura, esto es una cuerda. Entonces, aquí, cuando este está tirando a este lado, hay una fuerza que se opone, ¿no? Y esta le llamamos la tensión, ¿no? Tensión le llamamos, ¿ya? Entonces, ¿dónde irá? Fíjense, esa fuerza, esa tensión. Bueno, con negro hecho, con negro mío, fíjense. Esa es la cuerda. T, ¿no? Ahora, fíjense,
Esta fuerza de reacción 1-2, que es la que choca entre ambos cuerpos, tiene una particularidad, fíjense. Esa particularidad es la siguiente, fíjense, que si los dos se movieran, a ver cómo les digo, esta es la fuerza de reacción respecto a este cuerpo, ¿no? Porque no le deja moverse. Este no se mueve, no puede ir a este lado para decir si va a este lado una fuerza de reacción, tampoco va a ir a aquel lado. Entonces tampoco podemos decir que se va a oponer a este lado, porque este cuerpo tampoco va a ir a este lado. Entonces, esta fuerza de reacción actúa como la tercera ley de Newton. Es su contrario a este. Pero como este va a este lado, entonces esta tiene que tener su contrario. Y ese contrario va a actuar en esta masa. Es como si fuese una fuerza de rozamiento, pero que va a ir en el otro sentido. ¿Vamos? Entonces va a ser su opuesto de este. Va a ser la fuerza de rozamiento de la masa 2, pero respecto a la masa 1, ¿ya? Es su opuesto. Estos dos vectores o estas dos fuerzas son distintos en dirección, pero son lo mismo, porque tienen la misma fuerza, ¿ya? Ahora fíjense, sucede una característica especial. Bueno, ¿en cuál sucedería? A ver, aquí nos falta algo. Con ustedes vamos a hacer, fíjense. Fíjense, bueno, esto nos olvidaremos momentáneamente, ¿ya? Bueno, acá lo hagamos, fíjense. Tengo una masa pequeña, que sería la de arriba, y una más grande, ¿no? Cuando este se posiciona en este sentido, para este, ¿no? Entonces, este tiene su peso, pero, a ver cómo dibujamos. Este tiene una reacción a este. Esta es la masa 2. Y esta es la masa 1, ¿no? Entonces, a esta reacción le hemos llamado, perdón, a esta le hemos llamado normal. Ahí está, ¿no? 2, 1. ¿Vamos? Ahora, si esa es la normal 2, 1, esta normal 2, 1, ¿no? Esta sería la normal 2, 1. Ahora, de este su normal respecto a la superficie, era la normal N1, ¿no? Tiene su propia normal. Ahora, en esta gráfica, fíjense, esta es la normal 2, 1, ¿no? A ver, volteémoslo esto. Ahorita vamos a ver su análisis, ¿ya? Vamos a voltear. Ahí está, ¿ya? Entonces, este tiene una normal. Esa normal, fíjense, ¿quién es el N1? En el caso del N1 está aquí, ¿no? Nos olvidamos por un momento este. Pero ¿quién es esta normal respecto a esta superficie? Es la cosa. Porque esta flecha, si se dan cuenta, no hay en esta parte, ¿no? Entonces, esta normal que está aquí es la opuesta de aquella. Va a ser la normal 2. La normal 2. O sea, normal 2 le vamos a llamar como esta, perdón. Normal 1 porque es la masa 1. Pero este 1 ya le habíamos nombrado a esta, pero respecto a la superficie. En cambio, esta normal 1 es respecto a este. Pero no es que esté volteada, porque quédase o no hay contacto. Entonces, hay una fuerza de contacto entre ambos. Entonces, esta normal 2, 1 que hemos dibujado, es una fuerza de contacto, pero tiene que tener su opuesto, que sería la fuerza de reacción. Entonces, esa fuerza de reacción aquí se puede ver, fíjense, hemos volteado. Entonces, es la normal 1, pero respecto a la masa 2, ¿no? Entonces, esa normal 2 que podíamos dibujar hacia este lado, ¿no? Esa normal 1, 2. Es esta. Y fíjense que si aquella era esta fuerza que está empujando hacia arriba es la que ha transmitido esta masa a esta. Y esta normal 1, 2, bueno, normal 1, 2,
es la que transmite este cuerpo a este, como si fuera, digamos, no tanto el peso, sino su fuerza de contacto normal, su fuerza de reacción normal. ¿Dónde entraría? Esta es la pregunta, ¿no? Tendríamos que dibujarla acá o acá, ¿no? Entonces, fíjense, ojalá puedan visualizarla bien. Esa fuerza de contacto entra acá, porque estás respecto de la masa 2, no estás respecto de la masa 1. Porque si yo le dibujo allá, aquí está la masa, perdón, la masa 2. Y no le puedes dibujar allá porque esta es la normal 1, 2. ¿No? Tiene que estar en la masa 1, ¿ya? Cuidado con perderse. Entonces, aquí habría una fuerza más que se llamaría normal 1, 2, que es su opuesta de aquella, ¿ya? Muchas veces estos problemas en física no es que sean difíciles ni fáciles, pero necesitamos de una comprensión cabal de esos aspectos. Lo más difícil ya ha sido hecho, ¿no? Ya ha sido hecho. Entonces, ahora en esa misma dinámica, fíjense, estos son los diagramas de cuerpo libre para la masa 1, este es para la masa 2, ¿no? Entonces, en esa dinámica les decía, aquí tenemos algunos datos, fíjense, nos pueden dar una fuerza, nos pueden dar las dos masas, y como hemos dicho, también nos pueden dar el peso, ¿no? Y nos pueden dar la fuerza, perdón, el coeficiente de fricción cinético, 1, nos pueden dar un coeficiente de cinético, 2, ¿no? Y nos pueden pedir, por decir, la aceleración de la masa 1, digamos, ¿no? O la fuerza de contacto, ¿no? La fuerza de contacto nos pueden pedir. Entonces, fíjense que en esta dinámica, en este proceso, pueden solicitarnos, pero nosotros en este análisis vamos a escribir sus ecuaciones, fíjense. El movimiento está hacia este lado para la masa 1. En la masa 1, entonces tengo en el eje X, movimientos a aquel lado, F menos F de reacción 1, 2, menos fuerza de reacción 1, y eso es igual a masa 1 por la aceleración. En el eje X. En el eje Y, entonces, como hemos dicho, no es que se mueva hacia arriba, pero tomamos como positivo. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, acá fíjense, incluso casi de manera natural nos hemos olvidado de los gráficos en cartesianos, porque todos son horizontales, ¿no? Entonces aquí, en el eje Y, sería normal 1 menos normal 1, 2, que es la fuerza de contacto, menos el peso 1, y como no hay aceleración, eso es 0, ¿no? En la masa 2, tengo lo siguiente. Ahora fíjense que aquí esta masa no se va a mover. Entonces no hay aceleración para ese cuerpo. Pero de todas maneras podemos tomar en cualquier sentido, en este caso, fuerza de reacción 2, 1, menos tensión, igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración, ¿no? Está fijo, esto le detiene. Y en el de arriba va a ser N2, 1, menos P sub 2, igual a 0. Podemos hacer algunos cambios, ¿no? Bueno, en esta parte no vamos a hacer mucho desarrollo, pero fíjense, imaginemos que en estos dos datos, entonces la fuerza, entonces va a ser menos fuerza 1, 2, menos fuerza de rozamiento 1, 2, menos la fuerza de rozamiento 1, pero esto es mu sub K1 para este, ¿no? Va a ser fuerza de rozamiento 1 por su norma, ¿no? Por su norma. Igual a masa 1 por aceleración, ¿no? De aquí podemos hacer un despeje de N1. Entonces esto va a ser N1, 2 más peso 1, ¿no? Bueno, este incluso podemos reemplazar, ¿no? M1 por G. En este caso, fíjense, podemos despejar esto, o bueno, la tensión, digamos, si es que nos interesaría, va a ser de fuerza de rozamiento 2, 1, ¿no?
Y en este caso, el N21, normal 21, va a ser igual a P sub 2, pero ese P sub 2 es M2, ¿no? Entonces, obviamente, no vamos a hacer mucho desarrollo en esta parte, fíjense, pero puedo desarrollar la aceleración dependiendo del M caso 1, quién es el N1, entonces tendría que intervenir este con este, o si no, como este es igual que este, bueno, aquí no hemos anotado, pero una relación es que el N12 es el mismo que el N21, ¿no? Son fuerzas contrapuestas, entonces podemos reemplazar este aquí. Podemos hallar el N1, podemos reemplazar aquí, podemos hallar la aceleración, obviamente, ¿no? Entonces vamos a atender, por favor, esta explicación más de planos inclinados ahora, donde va a intervenir un ángulo, ¿ya? Ahora, fíjense, hemos hecho la resolución de problemas o el desarrollo de problemas en términos de planos horizontales, ¿no? Con fuerzas oblicuas, con fuerzas horizontales, con fuerzas de rozamiento, sin rozamiento. Hagamos fíjense, pero la diferencia que con este es que este ya es un plano inclinado y va a tener un ángulo de inclinación θ en este caso. Entonces ya tiene una pendiente, ¿no? Dice aquí, un cuerpo apoyado en un plano inclinado con un ángulo θ. No hay rozamiento, dice. Entonces es como que, digamos, esto fuera un terreno, una superficie totalmente pulida, donde no le ofrece ninguna resistencia. Si lo ponemos, seguramente que este va a resbalar y va a caer, ¿no? Es lo más probable que pueda ocurrir. Entonces, hagamos los trazos correspondientes. Fíjense, este cuerpo, este es el terreno horizontal, entonces siempre es atraído por el centro de la Tierra. Entonces su peso viene dibujado así. Entonces este es el peso, ¿no? Bueno, a este le podemos colocar una masa M, digamos, ¿no? Entonces este peso sabemos que es masa por gravedad. Ese es su peso, ¿ya? Ahora fíjense que si este cuerpo está así solamente posado y si no hay rozamiento, este se va a caer definitivamente. Entonces hay un movimiento que está viniendo aquí, pero ese movimiento con la que está bajando no es ninguna fuerza. Nadie le está empujando, pero va a ser justamente a causa de su peso y a través de la gravedad, ¿no? Pero eso justamente va a ser la descomposición vectorial de esta fuerza que es el peso. Pero antes de eso, vamos a dibujar una fuerza de manera natural que ya hemos estudiado, que se llama la fuerza normal. No, esa es la fuerza normal. Ahora fíjense, nosotros hacemos el traslado de las fuerzas y tenemos lo siguiente. En este diagrama de cuerpo libre, tengo lo siguiente. Ahora fíjense aquí hay una particularidad. Yo lo he dibujado así oblicuo para que se entienda. ¿Ya? No es que lo he dibujado a propósito, ¿no? Para que se entienda, porque si esto está en el plano inclinado, pero sabemos leer, digamos, inclinado, no nos va a causar ninguna dificultad, ¿no es cierto? Y la otra la vamos a dibujar así. Trasladamos este peso aquí, ¿no? Entonces, este es el peso. Tenemos que, no podemos trabajar con estas fuerzas, tenemos que olvidar, ¿no? Entonces, hacemos la descomposición, y la descomposición va a ser ¿no? Entonces, pero eso ya sabemos utilizar, ¿no? Ya sabemos utilizar. Como este es el eje X y este es el eje Y, entonces, fíjense, este es el P, pero respecto de X. Ahí se ve. Y este es el peso respecto de Y, ¿no? Ahora, como hemos repasado ya el ángulo, aquí también podemos repasar. Fíjense, es la siguiente, ¿ya? Vamos a ver algo de geometría. También les voy a explicar de otra manera, ¿no? Fíjense. Esta línea recta que está aquí, un poco para efectos de comprensión, simplemente lo voy a trasladar aquí, ¿ya? Esta línea de acá.
Esta es como si fuese la línea negra, digamos, ¿no? Este alfa, este zeta, perdón, se repite acá, como ya hemos dicho, ¿no? Una forma interesante de ver eso, pueden hacerlo así, fíjense. Se observa que está ahí el ángulo, ¿no? Intuitivamente es el mismo, pero se le puede demostrar analíticamente, ¿no? Que este ángulo es el mismo que este. Ahora, en nuestro traslado, entonces ese z, con esa pequeña ilusión, entonces es esta, ¿no? Obviamente que hay que demostrarlo también de manera analítica, ¿no? Este es su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, ahí está el z, ¿ya? Entonces, tenemos los siguientes datos. En este problema, hay un cuerpo con una masa, o nos pueden dar su peso, nos van a dar el ángulo de inclinación. ¿Qué más? Pueden darnos el ángulo de inclinación, la masa, el peso y ¿qué más? No hay rozamiento, dice. Entonces no va a haber un coeficiente de fricción. No hay coeficiente de fricción. Entonces tampoco su fórmula, tampoco hay fuerzas externas. Pero sí, más o menos la idea es que esto está cayendo, digamos, ¿no? Entonces, este lado para nosotros, el eje X, tomamos como positivo, ¿no? Como positivo, porque hace el movimiento, ¿ya? No para la vertical, ¿no? Además, fíjense, ¿a qué es igual P sub Y? Eso ya viene como dato, ¿no? P sub Y va a ser igual a P. Como es adyacente al ángulo, entonces el coseno de Z. El P sub X, en cambio, es también el valor de P, que es la hipotenusa. Como es opuesto a este ángulo, entonces el seno de Z. Todos esos datos tenemos. Ahora, ¿cuáles son sus ecuaciones para esta masa, ¿no? Que estamos analizando? En el eje X, fíjense, solamente hay una fuerza que es P sub X, no hay otra. Pero como este lado es positivo, entonces positivo. Si hubiera otras fuerzas, las sumaría, pero no hay, ¿no? Entonces, esto digo, por la segunda ley de Newton, esto es masa por aceleración, ¿no? El P sub X. En cambio, en la vertical, acá no lo hemos colocado, es la normal, va a ser la suma de fuerzas normal positivo menos P sub Y igual a 0, porque no hay aceleración, ¿no? Y esto resulta que P sub X, pero P sub X es P seno de Z igual a masa por aceleración. Y en este caso, si yo hago un despeje, este va a ser P sub Y, ¿no? Pero este N obviamente va a ser P coseno de Z, ¿no? Entonces, en este caso, posiblemente este N no tenga mucha relevancia, porque fíjense que salvo el ángulo, ¿no? Salvo el ángulo nos puede ayudar con este, ¿no? Pero de todas maneras, si uno quisiera, por ejemplo, despejar la aceleración, ¿qué tendría? La aceleración, por ejemplo, sería el peso por el seno del ángulo dividido a masa, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver posteriormente un ejemplo con planos inclinados, cómo se puede demostrar el coeficiente de fricción estático y el cinético. Ya es bastante interesante. Ahí, por ejemplo, ya tenemos la aceleración. Si tenemos la aceleración, obviamente podemos hallar dónde está. A ver, si tenemos la aceleración, obviamente podemos hallar el ángulo y luego podemos hallar hasta su normal, ¿no? Como fuerza. En realidad vamos a hacer algo similar, pero la diferencia con el caso 1 es que aquí hay rozamiento. Este segundo caso, fíjense, en planos inclinados, ¿ya? Entonces, fíjense, dice aquí un cuerpo apoyado en un plano inclinado, donde hay rozamiento. Lo mismo, casi similar al anterior caso, ¿no? Vamos a hacer más rápido esta parte, ¿ya? Entonces, fíjense, nuevamente, aquí se manifiesta el peso, ¿no? Siempre
en forma vertical y hacia abajo, ¿no? El peso, que es igual, recordemos, masa por gravedad. Y luego dice aislamiento, dice, ¿no? En principio, dibujamos siempre su normal. Esta normal siempre tiene que ser perpendicular al plano, ojo, es recordando. Y luego dice aislamiento. Entonces, fíjense que si nosotros lo dejamos este objeto en este plano inclinado, obviamente va a bajar allá, ¿no es cierto? Es lo natural. Eso quiere decir que va a tener una oposición a ese movimiento que se llama la fuerza de deslizamiento. Pensando en cómo hay movimientos, a esta fuerza de deslizamiento se llama fuerza de deslizamiento cinético. Como va a aquel lado, entonces lo vamos a dibujar en este sentido, ¿no? Y esta sería mi fuerza de rozamiento, ¿no? En este caso, esta era nuestra norma, ¿no? ¿Listo? Entonces, pasamos a su diagrama de cuerpo libre. Este es su diagrama de cuerpo libre. Entonces, nuevamente dibujamos las fuerzas que hemos dibujado en nuestro bosquejo. Entonces, esta es nuestra fuerza de rozamiento, lo que está dibujada ahí. El peso está acá, ¿no? Más o menos, este es el peso. Y la normal está allá arriba, ¿no? Ahí está, nuestra normal. Descomponemos. Entonces, a ver, con este mismo azulito. Entonces aquí está el peso de la descomposición, pero respecto del eje Y, este es el eje X, ¿no? Este es nuestro eje Y. Entonces la otra será esta, ¿no? Y este será respecto del peso, pero en el eje X, ¿no? Ahora el ángulo, ¿dónde se manifiesta? Acá, ¿no es cierto? Este es el ángulo beta. ¿Ya? Entonces ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles eran nuestros datos posibles en un problema de esta naturaleza? Siempre, bueno, en este caso, como se suelta, una masa, una fuerza de fricción cinética, ¿no? Y posiblemente nos puedan dar también el peso en vez de la masa, nos puedan dar un ángulo. Y bueno, en este caso, fíjense, hay rozamiento, nos podrían preguntar sobre una aceleración, ¿no? Una aceleración. Entonces, formamos sus ecuaciones en los diferentes ejes. Como es una sola masa, entonces en el eje X, fíjense que como que la situación está en movimiento hacia ese lado. Entonces este lado va a ser positivo. Sumamos fuerzas, este es positivo, aquel será negativo. Y esto será masa por aceleración según la ley de Newton. Aplicamos en las verticales. Y esto será igual a 0, porque hemos dicho que no hay aceleración. Y luego podemos hacer los emplazos correspondientes. Este P sub X, por ejemplo, es el opuesto de este, entonces será P por el seno del ángulo menos la fuerza de deslizamiento, pero eso es mu sub K por su normal, y esto es igual a masa por aceleración, y aquí ahora tengo la normal menos P sub Y, pero P sub Y es el cateto adyacente, va a ser P por el coseno de Z igual a 0, ¿no? Entonces lo que podemos hacer acá es bueno, ya hemos hecho el reemplazo correspondiente del mu sub K para la fuerza de rozamiento, P sub X, entonces, bueno, en esta parte sería, ¿no? Este N va a ser igual a P por el coseno de Z, así, entonces tendríamos que P seno de alfa, bueno, acá nos estamos olvidando, ¿no? Esto es mg, entonces mg por el seno de Z menos mu sub K por la normal,
pero eso es P por el coseno de alfa, de Z, y eso es igual a masa por aceleración, ¿no? Además, fíjense que este es mg, seno de Z, menos mu sub k. Entonces, este es mg por el coseno de Z igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué tenemos de acá? Fíjense, se pueden anular la masa. Entonces, tendríamos que la aceleración, en este caso, será igual a g seno de alfa menos mu sub k g por el coseno de z, perdón, ¿no? Y claro, finalmente, alfa será igual, podemos factorizar g al seno de z menos mu sub k por el coseno de z, ¿no? Entonces este, por ejemplo, será un dato que podríamos haber hallado, digamos, dentro de este tratamiento, ¿no? Entonces es una manera de afrontar estos problemas, ¿ya? A ver, sigamos con un tercer caso. Dos cuerpos unidos por una cuerda en un plano inclinado, donde hay rozamiento, ¿no? Bueno, aquí no hemos colocado la fuerza, pero se ejerce una fuerza como tirando, digamos, de esos dos cuerpos, pero unidos por una cuerda, ¿no? Entonces, nuevamente en nuestro tratamiento y en nuestro bosquejo, dibujamos que obviamente esto tiene una normal. Este también obviamente tiene su propia normal. Este será N1 respecto a la masa 1 y este será N2. Tiene eso también su peso, desde en forma vertical, peso 1, acá también lo propio, y será peso 2, ¿no? Hay rozamiento, dice. Entonces, como ejercemos una fuerza hacia arriba, entonces al jalar, entonces el terreno se opone, y entonces, si este va hacia aquel lado, entonces aquí hay una fuerza de rozamiento, 1, ¿no? Respecto a la masa 1, y hay también una fuerza que se opone para este bloque, que se llama, ¿cómo le vamos a dibujar? A ver más aquí arribita. Esta va a ser una fuerza de rozamiento 2, ¿no? Aquí también se manifiesta, fíjense, aquí se manifiesta, como esto es una cuerda, una fuerza, una tensión, perdón, y aquí otra tensión, ¿no? Bueno, la misma quiero decir. Entonces, esa la vamos a dibujar allá, ¿ya? Entonces tenemos esos casos, obviamente aquí tenemos un ángulo inclinado, tenemos un ángulo, y ese ángulo lo vamos a trasladar allá. Fíjense, tomamos sus diagramas de cuerpo libre, este en el caso de la masa 1, y este en el caso de la masa 2, ¿no? Hacemos los traslados correspondientes, entonces será de la siguiente manera. A ver, en principio, dibujaremos este. Esta es la fuerza de rozamiento 1, ¿no? El peso que sería este, digamos ahí, este es el peso 1, que es M1G, ¿ya? Y tenemos la normal 1, y cuando hacemos la descomposición, entonces, este será el peso 1, pero respecto al eje y acá estará, este será el peso 1 respecto del eje X, ¿no? Ese vectorcito, ¿no? Luego aquí, fíjense, hay una tensión.
una tensión, a ver con qué color vamos a dibujar, a ver, con rojo lo dibujaremos, una fuerza, que es la tensión, para en el caso del diagrama de cuerpo libre de este, ¿no? En el caso de la masa 2, dibujamos entonces la fuerza de deslizamiento, que lo hemos llamado la normal. Luego tendríamos el peso, y digamos, el peso 2, que va a ser masa 2 por gravedad. Hacemos la descomposición en cada caso. Entonces, este será el P sub 2, pero Y, ¿no? Respecto al eje X. Y aquí estará ese vectorcito, ¿no? Y este será para nosotros el P sub 2 Y, ¿no? Respecto a este, ¿ya? Está con colores para que se note. Ahora, en esta parte también está actuando, fíjense, esta tensión T. Entonces lo vamos a dibujar ese con rojo, ¿ya? Porque con negro, a ver, o si no con negro, a ver. Antes de eso, a ver, dibujemos la fuerza F, que sería esta, ¿no? ¿Ya? Esa es la fuerza F. Nos falta dibujar la tensión. La tensión, entonces vamos a dibujarla así. ¿Ya? Entonces, esta es la tensión. Esto lo vamos a trasladar. Ya como que está dibujado ahí, ¿ya? Entonces la tensión. Y el verde era la fuerza de deslizamiento 2, ¿no? Este verde es la fuerza de deslizamiento 2, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces esos son sus cuerpos, perdón, sus diagramas de cuerpo libre. Entonces, como que estamos haciendo el mismo análisis siempre en cada caso, que en este problema, por ejemplo, nos podrían dar, ¿no? Para su desarrollo, dos cuerpos, dicen, ¿no? Entonces nos podrían haber dado una masa 1, nos pueden haber dado una masa 2, nos pueden dar a ver un peso 1, de acuerdo al planteamiento del problema, peso 2, nos pueden dar una fuerza F, ¿no? Dice hay rozamiento, entonces como va a haber movimiento, entonces el coeficiente cinético, y obviamente hay una fuerza de rozamiento que va a ser mu sub k por su norma, ¿no? Dependiendo del contexto, vamos a usar esa fórmula, ¿no? Ahora la tensión obviamente en ambos casos se repite, podemos hallarla. Podemos hallar la aceleración de esa máquina, digamos, ¿no? Y nos van a dar también seguramente el ángulo, ¿no? Pueden dar el ángulo, ¿no? Ahora, ¿dónde se replica el ángulo? En esta parte. Una vez que tenemos todo esto, entonces lo que podemos escribir los valores ya conocidos, ¿no? ¿Quién es P sub 1x? P sub 1x, como es el opuesto al ángulo, va a ser P sub 1 por el seno de ese ángulo, ¿no? Cambio el P sub 1y, entonces, de frente a este ángulo su adyacente, entonces va a ser P sub 1 por el coseno de θ, ¿no? Ese sería el P sub 1y. En el caso para la segunda masa, el P sub 2x será igual, o sea, P sub 2x, perdón, este es x, ¿no? Ese es x, ya P sub 2x es ese. Entonces, ese vamos a calcular de la siguiente manera. Este es el P sub 2x, ¿ya? Por favor, entonces es la flechita azul. Entonces tengo aquí, como es el cateto opuesto, entonces va a ser P sub 2 por el seno de z. En el caso del P sub 2y, va a ser igual a P sub 2 por el coseno de z, ¿no? Algún cálculo adicional de por medio también puede haber para, por ejemplo, bueno, estos ya hemos anotado, ¿no? Para los pesos. Y la tensión puede ser interrogante, como les digo.
Y además esta fórmula que está escrita aquí, ¿no? Entonces esa podemos anotarla, por ejemplo, fíjense, la fuerza de deslizamiento 1 va a ser mu sub k por la normal 1, ¿no? Para esta primera, y la fuerza de deslizamiento 2 va a ser igual a mu sub k por la normal 2, ¿no? Se utiliza el mismo coeficiente de fricción, porque asumimos en este caso ideal que las masas son, digamos, de un solo material y el piso, obviamente, la superficie, es de una sola rugosidad, ¿no? Tiene la misma fricción, por decir. Tenemos todos estos datos, entonces ahora vamos a escribir sus ecuaciones. Para la masa 1, tengo lo siguiente. Fíjense, en el eje X, ¿qué tengo? Ahora fíjense el movimiento, ¿no? El movimiento está hacia aquel lado, estamos jalando, digamos, con la fuerza F. Entonces, el movimiento es a aquel lado. Entonces, para la masa 1 será T, la suma de todas las fuerzas, ¿no? Será T menos, bueno, aquí no nos falta nada, ¿no? Está, porque aquí han aparecido 1, 2, 3, ¿no? Acá han aparecido solo 2. La fuerza de deslizamiento, la tensión, sí, correcto, ¿no? Entonces será T menos fuerza de deslizamiento 1 menos P sub 1x, que será este, y esto sería igual a masa 1 por aceleración. La aceleración, entonces, como es un solo fenómeno y es una sola máquina, es la misma aceleración, obviamente, ¿no? En el eje Y, entonces será normal 1 menos P sub 1y, que es la componente del P sub 1, y entonces nuevamente reiteramos, eso es 0, ¿no? Para la masa 2, entonces será la masa 2, entonces como el movimiento es a aquel lado, en el eje X, la fuerza F menos la tensión, menos la fuerza de deslizamiento 2, y menos el peso en el eje X. Entonces esto será, por hacer una ley de Newton, masa 2 por aceleración, ¿no? En el eje Y, normal 2 menos P sub 2y, la descomposición vectorial, como es vertical, 0. Entonces imaginémonos que quisiéramos averiguar la aceleración. Lo que tendríamos que hacer son cálculos en ese marco, ¿no? Antes de pasar a su solución, observemos esto, ¿no? Siempre vamos a tratar de resumir esto, ¿ya? N1, para este caso, ¿no? Para ese caso, será P sub 1y. Pero N sub 1, en todo caso, será P sub 1y. Pero P sub 1y es P sub 1 por el coseno de Z. En todo caso, N sub 1 es P sub 1, pero P sub 1 es M1G por el coseno de Z, ¿no? Eso es N1, ¿ya? En este caso, despejamos N2, que es P sub 2y, ¿no es cierto? Ya, entonces, este N2 será entonces igual a P sub 2y, pero P sub 2y es P sub 2 por el coseno de Z. Entonces esto es P sub 2 por el coseno de Z, ¿no? Y finalmente, este N2 será igual a P sub 2, pero P sub 2 es M2G por el coseno de Z, ¿no? Ya tengo dos datos que aquí voy a poder usar seguramente en algún momento y lo puedo reemplazar. Entonces, para poder hallar la aceleración, fíjense, voy a llamar a esta ecuación 1, a esta la de arriba, y esta va a ser nuestra ecuación 2, ¿ya? Entonces vamos a relacionar ambas, ¿ya? 1 y 2. Entonces tengo lo siguiente, fíjense, T menos, a ver, al final vamos a escribir sus resultados que hemos sacado acá, entonces lo vamos a escribir, fuerza de deslizamiento 1 menos P sub 1x igual a masa 1 por aceleración. Y voy a escribir la ecuación 2. Fuerza menos tensión menos fuerza de deslizamiento 2 menos P sub 2
X, ¿no? Y esto es igual a masa 2 por aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Fíjense. La sumamos. Al sumar, estas dos se van a anular. Me va a quedar entonces fuerza. Entonces, ¿cómo anotamos este? A ver. Menos fuerza de deslizamiento 1, menos fuerza de deslizamiento 2, menos P sub 1x, menos P sub 2x. Y esto va a ser igual, y aquí vamos a usar espacio. Masa 1 más masa 2 por aceleración, ¿no? Hacemos el despeje pensando, digamos, en hallar la aceleración. Entonces esto me va a dar F. Bueno, podríamos aprovechar estos cambios, ¿no? Vamos a hacerlo directo, ¿ya? Fuerza de rozamiento 1. ¿Dónde está fuerza de rozamiento 1? Es esta, ¿no? Pero aquí también podríamos completar esta situación, ¿no? Esto es mu sub k por n sub 1. Bueno, es bastante largo, ¿no? A ver, vamos a hacer más allá, ¿ya? Entonces, ¿quién es la fuerza de rozamiento 1? Lo vamos a hacer directo. Es mu sub k por la normal 1, pero la normal 1 es esta. M1G coseno de z menos la fuerza de rozamiento 2. La fuerza de rozamiento 2 es mu sub k por n2. Mu sub k por n2, pero n2 es este, ¿no? A ver, ojalá que nos alcance el espacio. Va a ser m2g coseno de z, ¿no? Luego dice menos p sub 1x. Menos p sub 1x, pero p sub 1x es p sub 1 por seno de z, ¿no? Pero p sub 1, aquí mismo lo hagamos para que nos alcance el espacio, pero p sub 1 se puede cambiar, bueno, no hemos escrito en ninguna parte, ¿no? Este p sub 1 es m1g, ¿no? Para aplicar el p sub 2x, este va a ser m2g, ¿no? En esos dos casos, ¿ya? Entonces, p sub 1x, ¿no? Menos p sub 1x va a ser p sub 1 por seno de z, pero eso es m1g seno de z. m1g seno de z, ¿no? Y luego tengo menos p sub 2. Pero p sub 2x es m2g seno de z. m2g seno de z, ¿no? Estamos despejando, ¿ya? Entonces, este que está multiplicando pasa a dividir. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Acá abajo será m1 más m2. ¿Estamos? Entonces, lo que hemos hecho es más que todo es un despeje, ¿no? Podemos hacer algo más acá. Fíjense, esto es F. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Fíjense. Podemos, entre estos dos, por ejemplo, hay un factor común, mk, g y coseno de z, ¿no? Entonces diremos menos mu sub k común entre estos dos, ¿ya? Y luego será g, y luego será coseno de z, ¿no? Y tenemos paréntesis, me queda m1 y m2. Al factorizar el menos, este se vuelve más, ¿no? Y en esta parte y esta parte tendríamos factorizando g y seno de z. Entonces sería g seno de z, me quedaría m1, al factorizar el signo me queda más m2, y todo está dividido entre m1 más m2, ¿no? Alguien por ahí dirá, factoricemos esto para simplificar. No se puede, aunque se pueda factorizar aquí arriba, ¿no? Esa factorización, bueno, acá la escribiremos a ver. Esa factorización será la siguiente, el último pasito, ¿ya? El último pasito. Entonces, esto será así, ¿no? Para efectos de visualizar más que todo,
No estamos resolviendo en realidad con datos reales todavía, ¿no? Entonces así podemos colocar, fíjense, f menos, factorizamos m1 más m2, factorizamos. ¿Y qué nos queda? Me queda mu sub k coseno de z y tengo más, no, al factorizar el signo, g seno de z, ¿no? Y todo esto, perdón, cerramos paréntesis, y todo esto dividido m1 más m2, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un resultado para la aceleración, por ejemplo, ¿no?